¿Qué deben proponer los partidos o los nuevos partidos políticos para convertirse en opción real ante los electores el próximo 3 de febrero del año siguiente? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Esta noche queremos agradecer que está con nosotros en nuestros estudios acá en Canal 33, Josué Alvarado. Él es el candidato presidencial del nuevo partido Vamos, que va a participar desde luego en la elección presidencial del 3 de febrero próximo. Josué, es un gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William, y un gusto de poder estar aquí para compartir con todos nuestros hermanos salvadoreños. Perfecto, y bueno, Josué Alvarado también viene acompañado de su compañero de fórmula presidencial, Roberto Ocampo, que es el candidato a la vicepresidencia. Roberto, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, William? Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Varios temas en agenda, pero vamos a presentarles un tema que ha estado en desarrollo desde el día de ayer y tiene que ver con el caso de Elías Antonio Saca, el expresidente de la República, junto a 5 personas más, 5 exfuncionarios que le han acompañado durante su mandato, en el marco de la audiencia inicial en los tribunales y un proceso que ahora se planta la posibilidad de que sea prácticamente abreviado. Este procedimiento está en desarrollo, desde luego que el juez que está viendo esta causa es el que tendrá la última palabra, pero el procedimiento todo apunta a que será prácticamente abreviado, sobre todo porque entonces ya ha habido una aceptación de la parte acusada de la comisión de los delitos y esto implica también entonces la posibilidad de que se reduzca la pena. Queremos escuchar en este momento lo que ha pasado esta tarde en los tribunales, porque este es el segundo día de esta audiencia que está en desarrollo. Escuchamos y veamos. Al final hizo una propuesta que era aceptable para efectos de acceder a un procedimiento abreviado. De la misma manera, pues, también aceptaron que sus clientes, de acuerdo a las autorizaciones que ellos mismos les dieron, van a confesar los 2 delitos que se le están atribuyendo. Pena a imponer en una eventual condena al señor Jorge Herrera sería de 3 años por el delito de peculado, igual que al señor Francisco Rodríguez Arteaga sería de 3 años por el delito de peculado y pues 3 años por el delito de lavado de dinero. Lo importante aquí era poder llegar a un arreglo de la pena en el caso, pues, aunque como les digo no es la que esperábamos. Sin embargo, pues, el beneficio del procedimiento abreviado es obtener una pena que va del mínimo establecido por el tipo penal a una tercera parte de ese mínimo. Bueno, ya lo decía, ¿no? Una pena por el mínimo penal, pero esto tiene que ver entonces también con el reconocimiento de la comisión de delitos. En el contexto de lo que está ocurriendo sobre este proceso abreviado, que es prácticamente inminente, decíamos, porque tiene que pasar esto todavía por la admisión y entonces sí, ya de parte del juez de la causa. En ese contexto, la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, Jane Mains, ha escrito algunos tweets esta tarde. Por ejemplo, decía ella: a quienes me preguntan sobre el caso Saca, cuando su sistema judicial está funcionando y se puede llevar adelante casos incluso contra los funcionarios de más alto nivel de un país, es un buen día para El Salvador porque puede ver un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. A renglón seguido establecía que en Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de negociación de la sentencia se usa para resolver el 95% de los casos. Se está enviando, dice ella, una señal de que las reglas son claras, que si van a robar la plata de la gente van a terminar en cárcel. Creo que es un buen logro para la Fiscalía General de la República. El tercer tuit: en cualquier país, dice, la acción de la Fiscalía debe ser el último recurso. Lo mejor es la prevención del delito y eso tiene que ver con el fortalecimiento de las otras instituciones que pueden prevenir los actos de corrupción. Agregaba un hashtag en los últimos tweets donde ella dice: no más bolsas negras. Las bolsas negras, desde luego, también están relacionadas en el caso del proceso judicial contra el expresidente Mauricio Funes. Pues bien, para comenzar entonces, don Josué, quisiera escuchar un poco la opinión ahora sí entonces de usted como candidato a la presidencia por el partido Vamos, y que tiene que ver desde luego con este tema de la anticorrupción y la transparencia en el país, a la luz del caso que estábamos presentando hace algunos segundos. Bueno,
Realmente si lo vemos de una forma del hecho de que ya hayamos o se tenga pues a un expresidente en la cárcel, es un buen mensaje, pero definitivamente yo creo que sería importante de todos esos recursos que salieron del Estado de una u otra forma hacerlo devolver al Estado, ¿verdad? Porque el mensaje también para aquellos que están dentro como servidores públicos es de que entre más cantidad, pues quizás menos pena te dan. Entonces yo creo que esa parte habría que considerarlo, pues porque son volúmenes considerables que están en juego o que se han sacado de las arcas del Estado, y aquellos, porque tengo conocimiento que en muchos casos con menos cantidad de dinero tienen 20, 30 años de cárcel, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que este mensaje nos lleve a positivo, que todos los servidores públicos piensen de que no se pueden quedar impunes si hacen lo debido, en este caso sacando lo que no les pertenece, lo que es del Estado. Ahora bien, el procedimiento abreviado, el proceso abreviado está contemplado en la legislación nuestra, ¿no? Bueno, sí, yo la parte que definitivamente, y quizás refiriéndonos, que el mensaje de todo esto, la terminación, pues yo creo que quizás muchos estarán, quizás sí, pero la mayoría de la población no estaría de acuerdo por los volúmenes de dinero que se está hablando. Pero sí es importante saber de que hemos dado pasos, podríamos decir la Fiscalía, con contundencia en el hecho de que tenemos ya el expediente de que hay un exmandatario preso, y eso pues para muchos servidores públicos puede ser un mensaje de atención, ¿verdad? Sí, porque de hecho se maneja como un dato histórico, ¿no? Un hecho histórico, que por primera vez un expresidente de la República sería condenado. Sí, porque antes en la historia de nuestro país, pues prácticamente de una vez salido el servidor público del Ejecutivo, no pasa nada más y nadie abre nada, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que estamos dando inicio, que vamos empezando por un buen camino, a que los servidores públicos le pongan mucha atención a su periodo o a su tiempo en el cual son servidores, en el cual deben de respetar las pertenencias del Estado, ¿verdad? De acuerdo. Roberto, usted en el pasado sí ha estado involucrado sobre este tema también con mucha energía. Quisiera conocer un poco la interpretación del hecho, el análisis, sobre todo en la parte que tiene que ver de cómo el partido Vamos entonces podría plantear este tema como una posible propuesta para los electores. Sí. A ver, de hecho nosotros queremos ser el partido que tiene la bandera de la transparencia en el sentido siguiente. A ver, tú conoces que he estado involucrado en Acción Ciudadana, y Acción Ciudadana se ha digamos, dedicado a la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, porque creemos que ahí hay un germen de la corrupción, y en ese sentido pues no podíamos hacer menos que abanderar la transparencia dentro del partido Vamos. Así que el día martes estaremos presentando un informe y queremos hacerlo de manera periódica sobre lo que ha recibido el partido, cómo lo ha gastado y la fuente de financiamiento. Yo creo que hay que ponerle un paro a la financiación de los partidos políticos indiscriminada, ¿verdad? Tú sabes que van a haber un flujo importante de dinero durante la campaña política, y eso, como hemos visto ya en casos anteriores, en el caso de Francisco Flores, en el caso de Elías Antonio Saca, en el caso de Mauricio Funes, hemos tenido presidentes que tienen que devolver los favores a sus financistas. En ese sentido, creemos que hay que ponerle un paro. Nos están robando el futuro de nuestros hijos. Todo ese dinero que se ha extraído de las arcas del Estado pudiese haber sido invertido en educación, en salud, en seguridad. Eso nos lleva a la segunda parte que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones de control. Perdón, antes de eso, Roberto, sí. Pero entonces ustedes sí quieren mandar un mensaje claro de que están haciendo algo distinto, o que serán algo distinto en términos de alternativa para los votantes el próximo 3 de febrero. Por supuesto. Nosotros como partido político tenemos que dar señales claras de lo que podemos llegar a hacer
dentro de un gobierno. Y entonces ustedes han pensado hacerlo comenzando por casa. Exactamente. No podemos hacer menos que abrir nuestras cuentas a los ciudadanos que, primero, los que han donado, y segundo, aquellos que estén interesados en confiar en un partido político que de manera transparente está haciendo una rendición de cuentas. De acuerdo, Josué. Entonces, ¿hay una decisión de hacer esa especie de conteo de las costillas entonces en el caso de Vamos? Eso implicará entonces mostrar cuáles son las fuentes de financiamiento y eso le daría a usted solvencia entonces para poder tomar decisiones en el futuro. Claro, si ustedes llegaran a ganar una elección presidencial, entonces no les va a someter a depender de arreglos o de agradecimiento, digamos, por el tema financiero. Nosotros esa parte la tenemos bien clara. Sabemos que cada vez que un donante da unas fuertes cantidades de dinero, de alguna forma demanda después del partido o de a quien se lo ha otorgado. Nosotros queremos ser bien claros con la población, nuestros hermanos salvadoreños, que la transparencia es una de las cosas bien importantes, ya que vamos a combatir la corrupción y para eso nosotros mismos estamos expuestos a hacer las cosas bien. En primer lugar, hemos considerado a tener un departamento, digamos, de auditoría interna del partido y que pueda ella fiscalizarnos, saber cuando Vamos tenga servidores públicos para que no se llegue al tiempo en que en el aspecto judicial los interviene donde nosotros como partido, porque debería de ser bien importante que los partidos puedan fiscalizar también a sus miembros, cuál es su actividad, cuál es el desarrollo que están llevando. Y nosotros queremos dar un mensaje a nuestros hermanos salvadoreños que esa parte que para muchos es bien difícil, la queremos poner en transparencia y saber de que estamos haciendo las cosas diferentes, porque una de las cosas que Vamos, todo el equipo, las personas que estamos formando desde un comienzo el partido Vamos, hemos decidido marcar una diferencia en la clase política de El Salvador, porque el descontento que tiene la población es debido a que las cosas no se manejan con transparencia y con verdad. Y esa es la parte que somos enfáticos y quizás muchos hermanos salvadoreños que ya no creen en la clase política, queremos mandarle un mensaje. Vamos a marcar la diferencia de este comienzo, que podría decir que quizás puede ser contraproducente para nosotros, sí, porque aquellos donantes van a decir aquí no les voy a poder donar, porque una de las cosas que sabemos que dentro de los partidos políticos, y lo cual lo hemos visto nosotros en la calle, que los partidos logran ganar el voto a base de regalías, de cosas que se hace con la gente. Nosotros llegamos a la población, William, y le decimos, mire, nosotros somos transparentes e incluso no le venimos ofreciendo que le vamos a regalar esto y esto, sino que la certeza o la seguridad que usted puede tener es que cuando lleguemos al Ejecutivo vamos a ser transparentes y vamos a responderle a aquellos que nos dieron el voto de confianza, el sufragio. Obviamente uno piensa de inmediato que eso implicaría entender entonces una especie en este país un votante mucho más reflexivo, mucho más maduro. Le dejo un poco la inquietud para que la podamos conversar después, porque tenemos que hacer la primera pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes, volvemos con 8 en punto. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Josué Alvarado, candidato presidencial de Vamos, y Roberto Ocampo, candidato a la vicepresidencia, están con nosotros esta noche compartiendo en nuestros estudios acá en 8 en punto. Le dejaba un poco la inquietud en el segmento anterior, Josué, y es, tenemos en este país un votante mucho más reflexivo, digamos que usted ve un votante mucho más maduro en términos de cómo toma sus decisiones, que ya no se deja encantar, digamos, como en el pasado, porque le regalan un delantal, una camiseta, porque le regalan entonces cántaros, etcétera. Bueno, el caso aquí es de que de alguna forma tenemos que hacer un trabajo para
que la gente pueda entenderlo, ¿verdad? Porque nosotros en el campo, cuando vamos y no hemos llegado con regalías ni nada, pero sí le hacemos reflexión a la gente y la gente nos responde positivamente, porque la situación, y yo tengo algo bien, en ese término lo tengo bien claro. Los que ponen la plata o que le dan la plata a los partidos, de alguna forma esa plata se utiliza muchas veces en las regalías que se le da a la gente. Pero ¿qué es la diferencia? Que cuando se está haciendo por medio de ese proceso a llevar al Ejecutivo a la persona, el Ejecutivo no está pensando a responderle a la ciudadanía, sino que a responderle a aquellos que han de alguna forma han aportado para esa campaña. O sea, el tema de clientelismo político. Prácticamente. Entonces en eso queremos nosotros ser bien claros y enfáticos a la población de que nosotros no vamos a hacer eso, pero tenemos la obligación de responderle a la población, porque lo hemos visto nosotros en todos estos tiempos, cómo se manejan en estos términos las grandes cantidades de dinero que terminan de algunas regalías para la gente, pero que al final la respuesta no la está recibiendo el que dio el voto, digamos, en este caso, a llevar al Ejecutivo o a ser presidente a alguien, no recibe esa población ese beneficio que debería de recibir. En el caso que eso no pase, en nuestro caso, tenemos el compromiso directamente de responderle a la población. Y es por eso que yo soy bien claro cuando les digo, mire, no le venimos haciendo esto y esto, pero le garantizamos que estaremos al cuidado y trabajando para usted y en beneficio de la población, no de aquellos que nos hayan dado la plata. Ahora bien, cuando la pregunta que siempre introducimos, ¿no?, en la entrevista, en esta oportunidad, Roberto, decíamos, ¿qué deben proponer los nuevos partidos políticos para convertirse en opción real ante los electores el próximo 3 de febrero, obviamente el próximo año? ¿Qué deben proponer? O sea, ¿qué deberían? Y entonces, ¿cómo lo hará el partido Vamos? Yo creo que hay varias cosas, algunas de ellas son bien básicas y que tienen que ver con el tema que estábamos tratando, que es el fortalecimiento de las instituciones, en particular las instituciones de control, ¿verdad?, que tienen que ver con la Corte de Cuentas, tiene que ver con la sección de probidad, tiene que ver con la Fiscalía, incluso el mismo Tribunal Supremo Electoral, que debería tener unas capacidades desarrolladas para la fiscalización de los partidos políticos, pero en un sentido más amplio y abarcando otras esferas que no necesariamente son los partidos políticos, creo que estamos ante un reto mayor, y es que para algunos actores políticos tenemos que recordarles que nuestra democracia se basa en la separación de poderes y por lo tanto no debemos confundir las funciones constitucionales que tiene cada una de las instituciones. Y al contrario, nuestra postura es que las instituciones se fortalecen siempre y cuando los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos y exijamos que funcionen. Y Roberto, ustedes han visto una sociedad mucho más demandante en ese sentido, mucho más madura, con un nivel de mucho más capacidad, digamos, para poder hacer ese análisis y para poder ser más exigente, en este caso para los partidos políticos. Yo creo que sí. Bueno, de hace 4 o 5 años para acá la historia es muy diferente, ¿verdad? En el sentido de que se le exige más a los partidos políticos. Hemos hecho un uso mayor, digamos, de nuestros derechos ante la Sala de lo Constitucional, y ahí obviamente se conjugan varias cosas, ¿verdad? Una Sala de lo Constitucional que ha dejado un precedente importante, ¿verdad?, en cuanto a derechos ciudadanos y al respeto de la Constitución, pero poco a poco se ve que hay, digamos, un ejercicio más activo de la ciudadanía. Y hay una ley importante que vale la pena mencionar, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto ha generado, la verdad es que ahí sí se cumple aquel dicho de que la información es poder. Sí. El ciudadano que tenga información va a poder controlar mejor a las instituciones y por lo tanto hacerlas que funcionen de manera más adecuada.
Ahora bien, Josué, si ustedes contaran el próximo año con el aval de los votantes y se llegaran a convertir, digamos, en la opción para los electores, ustedes podrían llegar entonces al Ejecutivo, pero no contarían, digamos, con una base de diputados en Asamblea Legislativa, que es como casi un caso inédito, ¿no? Porque generalmente los partidos políticos cuando llegan al Ejecutivo siempre tienen alguna base de diputados. ¿Eso le plantearía algún desafío, algún reto, sobre todo en términos de qué acciones poder emprender y que requieren de respaldo desde la Asamblea Legislativa o no? Bueno, para nosotros sabemos la realidad que tenemos o lo que enfrentaríamos, pero una de las cosas que nos genera confianza como partido y como al llegar al Ejecutivo también es que las propuestas que nosotros estemos llevando a cabo o se estén haciendo van a ser directamente para beneficio del pueblo, respetando las instituciones del Estado y en esa parte yo creo que sí hay elementos dentro de la Asamblea Legislativa que pueden estar que lleguemos a hacer consenso y que podamos ubicarnos, pues porque de alguna forma estará expuesto lo que querramos hacer como gobierno para toda la ciudadanía y la ciudadanía puede demandar al legislativo para que pueda proceder a que se lleven a cabo todos los proyectos que llevemos como gobierno. Entonces yo en esa parte sí descanso. Yo sé que es medio complejo toda la situación como la configuración que hay en la Asamblea, pero como dentro de lo que se va a proponer o el trabajo que vamos a hacer estará directamente definido en pro y beneficio de la ciudadanía y respetando las leyes y las instituciones, ¿verdad? De acuerdo. Sarbelio Quintero nos escribe a través del Facebook. Él dice, es un partido nuevo y espero que no hagan alianza con nadie y sea transparente. Seguro, dice, esta elección presidencial no ganen, pero pueden tomar territorio y hacer ver a los demás partidos políticos que el pueblo ya no quiere más ladrones en el gabinete, en el gobierno. Sí, y eso yo quiero decirle a nuestros hermanos salvadoreños. Una vez me preguntaban, ¿y ustedes no van a hacer más de lo mismo? Yo quiero decirles de que ya a esta altura, en este proceso que hemos tenido de los últimos meses en la clase política, han habido tentaciones para nosotros, digamos, en cuestiones de que podamos facilitar el partido, que podamos hacer algún tipo de arreglo y en alguna vez en lo personal, no voy a entrar en los detalles, pero sí se ha hablado de cifras, de números, por el interés que ha generado el partido Vamos. Y esa parte hemos sido bien enfáticos y directos en el sentido de que no hemos hecho ninguna negociación a espaldas de toda la ciudadanía que nos dio la oportunidad de hacernos como partido y a la base del partido. E inclusive yo he estado informando todas aquellas llamadas que he recibido en todo este tiempo, pues que de alguna forma fue como un acoso, un medio acoso, pero que sobrevivimos y estamos aquí con la transparencia y vamos a ir solos a esta próxima elección porque definitivamente... Perdón, ¿fue acosado por otros partidos políticos, por otros por dirigentes? Por algunas personas... ¿Pretendían que ustedes hicieran coalición o qué? No, bueno, no tanto en esa forma, sino como que se pudiera prestar el partido para alguna actividad de alguien que necesitaba un partido de este tipo, limpio, nuevo y fresco. ¿Nayib Bukele le tocó las puertas o no? Yo personalmente con él no he tenido ninguna comunicación, pero sí han habido personas que buscaron ese acercamiento y hablaron de este tipo de cosas, pero gracias a Dios estamos aquí y vamos a lograr hacer nuestra propia identidad, ya que Vamos necesita que la gente conozca de qué estamos hechos y cuál es la formación, tanto las personas que somos parte de ello, y la población se dará cuenta. Y ya este es un paso, y lo comento porque ya hemos pasado las primeras pruebas de fuego y espero que podamos responderle de la misma forma que lo hemos hecho hoy, seguirle respondiendo a los ciudadanos que nos han dado el voto de confianza a nosotros, permitiéndonos que seamos un nuevo partido político. De acuerdo, nos quedamos en ese punto, hacemos otra pequeña pausa comercial, volvemos con más.
Roberto, en materia de transparencia, por ejemplo, ¿qué tanto el país está haciendo, la plana está haciendo lo que le corresponde? Pregunto esto porque lo que hemos presenciado, por ejemplo, la semana pasada es una petición que hubo en Estados Unidos, esa información que se generó allá, donde dos congresistas, uno demócrata y un republicano, han firmado una petición al presidente Donald Trump para que pueda aplicar la ley de responsabilidad global de derechos humanos, conocida como Magnitsky, en el caso de 6 políticos o empresarios del Triángulo Norte. Y en este caso sobresale 2 casos salvadoreños. El caso de José Luis Merino, alto dirigente del FMLN y empresario, y también el empresario Enrique Raiz, ambos vinculados por el tema de manejo de los desechos sólidos. Entonces, insisto, ¿cuánto se está haciendo la plana en el país? Digamos, para que entonces, porque a la luz de lo que están haciendo, las acciones que están tomando otros países que son soberanos, como es el caso de Estados Unidos, uno pensaría, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hasta dónde nosotros estamos deficientes en hacer lo que nos corresponde en materia de transparencia o combate de la corrupción? Sí, se ha avanzado bastante. De hecho, te mencionaba hace un momento la ley de acceso a la información. Creo que nos ha ayudado bastante a los ciudadanos para conocer muchos aspectos de la gestión pública. Sin embargo, recientemente se publicó el índice de percepción de la corrupción a nivel global, donde El Salvador está posicionado en creo que es el número 112 sobre 180. Y eso, digamos, ha representado un retroceso porque el año anterior estábamos en el puesto número 95. Creo que estamos lejos de la aspiración de los ciudadanos en cuanto a transparencia y combate a la corrupción. Los recientes casos de los expresidentes, los casos que tú has mencionado de 2 figuras empresariales y uno de ellos eminente dirigente de un partido político, creo que dan muestra de que estamos todavía en pañales en términos de combate a la corrupción. ¿Pero es un tema de deuda de la institucionalidad o falta de leyes o simplemente falta de voluntad? Pregunto esto, Roberto, porque ustedes conocen perfectamente el caso con la ley que ha operado la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Claro. Es una ley de probidad de, ¿qué sería? 1958, si no mal recuerdo. 60 y pico de años, sí. Entonces, uno dice, bueno, pero aquí es un tema de voluntad, no es... Si se puede aplicar una ley tan antigua como esa... Sí, no, definitivamente es una cuestión de voluntad, pero al mismo tiempo que podría ser todavía más fuerte, digamos, la capacidad, o las capacidades serían todavía más altas, con algunos ingredientes adicionales, por ejemplo, a la ley de probidad. Hablábamos de fortalecer la sección de probidad para que tuviera mayor independencia, hablábamos de agregar el componente de conflicto de interés. Y yo creo que esos son pequeños avances que pudiésemos haber dado porque cada vez más estamos descubriendo figuras o modalidades mediante las cuales los funcionarios públicos logran lavar dinero, extraer fondos públicos y la legislación y la institucionalidad debe ir a ese mismo ritmo, ¿verdad? Es constante la lucha contra la corrupción, no podemos cantar victoria porque se aprobó la ley de acceso a la información y ahí están pendientes la ley de probidad, la nueva, ¿verdad? Que debe ser revisada y reformada, pero también otra muy importante que es la reforma a la función pública, porque ahí estamos hablando de cómo poner paro a la contratación de activistas de los partidos políticos que son un mecanismo de autofinanciamiento para ellos. Creo que eso es importante. Sería el desafío de cómo hacer para evitar que una vez en el gobierno se convierta el gobierno en un instrumento de clientelismo político. Exacto, que no seamos esa fábrica de empleo que... Pero ha habido 2 anteproyectos de ley de la función pública y ninguno finalmente ha... Sí, han habido, y esto se viene discutiendo desde hace mucho. Sin embargo, hay cuestiones que no necesariamente pasan por una aprobación o una reforma de ley, que desde el Ejecutivo hay algunas cosas que ya se han hecho en esta administración y eso te demuestra que podemos hacer más. Ahora bien, siempre a través del Facebook, Josué, nos están preguntando qué harán ustedes si llegan a la presidencia y encuentran gente de gobiernos anteriores que son corruptos. En esa parte somos bien claros, cero. Nosotros estamos
bien definidos que estaremos apuntándole a cero corrupción. Y en primer lugar, nosotros como parte del Ejecutivo vamos a responder por esa área, y aquellos que se encuentren haciendo cosas ilícitas o dentro del gobierno serán sacados, ¿verdad? Porque definitivamente tenemos que empezar, el Ejecutivo, vamos a dar yo quiero ser bien claro en eso, y lo hablo con todo el equipo, de la responsabilidad que vamos a tener en el caso del Ejecutivo, buscando al máximo reducir casi a cero, o por qué no decirlo a cero, la corrupción. Porque ese es uno de los flagelos, aparte de los otros que tenemos, la violencia, delincuencia, que nos golpea y no nos permite hacer un desarrollo y crecimiento en nuestro país. Ahora, cada vez más la cooperación internacional para este país, y no solo para este país, sino que es un comportamiento de las agencias de cooperación de los países en el mundo de establecer más condiciones, de ser más rigurosos en la entrega de la cooperación, y sobre todo cuando hay donaciones. Josué, entonces, ¿cómo trabajar esa parte en lo que tiene que ver con las condiciones que se establecen para donaciones, para la cooperación internacional en este país? Hace un tiempo reciente tuve la oportunidad de hablar con personeros de un organismo internacional, y hacíamos referencia a lo que nosotros, el trabajo que estamos haciendo en la Fundación y los resultados que tenemos. En la Fundación Trabajamos por la Paz. Y decía, wow, si ustedes como empresa, manejando bien esos recursos en lo social, han podido tener estos resultados, y resultados que son tangibles: 650 rehabilitados, prevención de violencia con los niños en las escuelas. Y en el caso de la mayoría de ONG, decía que nosotros estamos financiando organismos fuertes sumas de dinero, y no vemos esa realización de ese cambio. Y llegó uno como en broma y me dice, si al nivel de la ayuda internacional ya cada salvadoreño fuera quizás un cuarto de millonario, ya quizás de tantos recursos que puede venir al país, pero que de alguna forma, ¿qué se hace? Y esa es la parte bien importante, y el Ejecutivo tiene mucho que ver en ese campo. Y, por ejemplo, desde su perspectiva, ¿qué es lo que se hace entonces? ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, definitivamente, si no vemos un resultado, el dinero se diluye. ¿Pero tiene que ver por ineficiencia o por un tema de corrupción? Las dos cosas. Para mí, las dos cosas tienen que ver para tener un resultado pésimo. Mira, y quiero mencionarte, por ejemplo, nosotros en los procesos que estamos llevando a cabo, nos damos cuenta de que el vicio que tiene muchas personas que se mueven en política de hacer las cosas no haciendo que el dinero rinda, pues en ese caso nosotros lo estamos viendo ahora mismo como partido, que los recursos no es que los tengamos o que están llegando, sino que el poco recurso lo estamos administrando bien y tenemos los resultados. Y eso creemos que dentro del Ejecutivo, si los recursos que llegan los sabemos administrar, estoy seguro que cambiaremos la vida de muchos hermanos salvadoreños que no alcanzan a ver un beneficio en diferentes áreas que están deficientes en el país. ¿Cómo están pensando ustedes trabajar la propuesta de gabinete de gobierno? ¿Cuál va a ser el sentido? ¿Cuál es el perfil de la gente que ustedes buscarán? Bueno, eso tendrán que hacer una propuesta de claro, gabinete claro, momento, ¿no? Y eso lo hemos discutido en el equipo y las bases. Lo que tiene que estar claro en la población, que nosotros, las personas que van a ser los servidores públicos, van a ser personas competentes, tanto académico, profesional, pero también en la evaluación que se hará es que sean gentes de principio, valores, honestas, íntegras, y en esa parte ya lo estamos haciendo a nivel del partido. Las personas que estamos dentro del partido somos cuidadosos en eso, porque si no es fácil terminar siendo más de lo mismo. Y en esa parte, en lo personal, tengo un compromiso con el país, con todos los hermanos salvadoreños que nos están confiando. Primero, ser un partido, y que nos van a dar el voto de confianza para estar en el Ejecutivo. Y referente a eso, yo sé que hay muchos
hombres y mujeres preparadas en el país que tal vez no han querido participar o ser parte de la clase política, pero nosotros estaremos abriendo las puertas, aunque no haya sido militante, sino por sus capacidades y sus principios y valores. Y cuando hablo de principios y valores, que sean honestos, que sean íntegros y que sean transparentes y que trabajemos con la verdad. Porque una de las cosas que nos hace tanto daño a nosotros es la cero transparencia y que no manejamos la verdad dentro de eso, y empezando como partido político. De acuerdo, nos vamos a quedar en ese punto. Hacemos la última pausa comercial. Volvemos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Roberto, hay un tema que también me interesa conocer la opinión de ustedes como fórmula presidencial de Vamos, y es en materia de seguridad pública, sobre todo porque se espera que para el día viernes puedan aprobarse las medidas temporales que estaban alrededor de centros penales, se conviertan en medidas permanentes, ¿no? Ya a través de que se incorpore todo esto en la legislación normal que tenemos en el país. ¿Cómo debería desarrollarse en este país todo el enfoque que tiene que ver con materia de seguridad pública? El combate, por ejemplo, a lo más elemental que tiene que ver con el derecho a la vida en El Salvador. Sí. ¿Cómo trabajar eso? Sí, nuestra postura es bien clara. Necesitamos recuperar los territorios. Tenemos que entrar en aquellos territorios que han sido tomados por grupos criminales, ¿verdad? Entendiendo, perdón, la recuperación de territorio, ¿bajo qué términos? Sí, eso es lo que te iba a explicar. Obviamente hay territorios mucho más sensibles que otros. En algunos habrá que entrar con la fuerza de la policía, de la Fuerza Armada, pero muy importante es que el Estado se quede, y el Estado debe quedarse a través de servicios públicos de calidad, educación, salud y obviamente la seguridad que no tenemos en muchos de los barrios, en muchas de las colonias, cantones y caseríos. Entonces, a eso nos referimos con recuperación del territorio, es decir, una intervención del Estado en aquellos territorios que por muchas décadas han estado abandonados. Las medidas extraordinarias que hoy pueden volverse ordinarias, ¿verdad? Yo creo que habría que hacer una valoración si realmente están teniendo el impacto en los índices de criminalidad, de homicidios, etcétera, cosa que aparentemente no han tenido los resultados esperados, y en ese sentido me parece que deberíamos pensar en una estrategia diferente. Deberíamos de apostar por la prevención en aquellos municipios en donde todavía es posible poner un muro a la violencia, poner un muro a la inseguridad, pero es un muro imaginario, porque lo que necesita la gente son servicios públicos de calidad y una intervención del Estado permanente. Y en ese contexto, ¿cómo asientan entonces las declaraciones del ministro de la Defensa la semana anterior, cuando hizo referencia al tema de que si en este país la situación se deportaba en términos sociales, podría verse obligada la institución militar a actuar? Y además le recomendó, le sugirió al fiscal general de la República tener cuidado en el tema estrictamente político-electoral. Sí, bueno, yo creo que al inicio hablábamos de cómo cada institución debe ceñirse a lo que la Constitución les manda, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que nadie puede estar por encima de una institución. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral es la entidad rectora del tema electoral, y por lo tanto podrá tomar las decisiones. A veces no le gustará a un sector, a veces no le gustará a otro, pero esa es la institucionalidad que hay. Probablemente sea débil, y eso es lo que hay que fortalecer. Perfecto. Para ir cerrando, Josué, entonces, el tema de la inseguridad en el país, ¿cuánto se establece o se precisa como freno para la inversión extranjera? Usted es empresario, ¿no? Totalmente. ¿Qué peso tiene entonces para el tema de la inversión? Yo creo que es tan fundamental abordar o atacar ese flagelo que nos golpea tanto por el crecimiento que necesita tener el país, la inversión. En ese tema de la
inseguridad, y el tema de la seguridad para nosotros es bien importante. Para que podamos tener inversión, tenemos que trabajar en ese tema. Yo soy de los que pienso que en esos sectores, aparte de tener, digamos, los servicios necesarios para toda la población, necesitamos promover que llevemos inversión a esos sectores, porque yo sé que muchos jóvenes que llegan hasta 9º grado o algo, o bachilleres, no tienen una opción de empleo, sino que terminan en una opción de meterse a ser un delincuente, a una pandilla, a una mara. ¿Y qué rompe entonces el círculo de la violencia o la delincuencia en el país? Bueno, ¿cómo se rompe? No, bueno, en primer lugar, esto lleva varios componentes. Para nosotros es importante romper ese ciclo con lo que se hace de los niños en la escuela de 1er grado a 9º grado. Y quiero mencionar esto como algo que lo hemos vivido nosotros en la Fundación. Trabajamos con los niños de 1er grado hasta 9º, incluyendo a los niños, a los maestros y a los padres de familia. ¿Qué pasa? Los niños antes, en 3er grado, de 9 años, decían, yo cuando sea grande quiero ser un líder de la pandilla o algo. Cuando en este trabajo que hemos hecho nosotros en las escuelas, el pensamiento del niño ahora dice, yo quiero ser piloto, yo quiero ser abogado, yo quiero ser maestro, diferente. Entonces, ese ciclo lo tenemos que romper. Son componentes que está compuesto este problema de la delincuencia o la violencia que estamos viviendo, pero que si lo vemos con la seriedad, podemos resolver ese problema. Bueno, interesante. Le agradezco que haya compartido con nosotros esta noche. Muy amable. Gracias, William. Un gusto. Buenas noches. Bueno, gracias, Roberto. Gracias, William. Muy amable. Un gusto. Bien, terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Buenas noches.